Es una de las historias de amor más maravillosas jamás contadas y una de las guerras épicas más grandes en la historia de la humanidad. Es un relato de dioses y héroes, del guerrero más famoso del mundo y de la mujer más bella del planeta. Es la historia del caballo de Troya y de 1000 navíos. Pero ¿cuánto de eso es cierto? ¿La guerra de Troya realmente sucedió? ¿Qué secretos yacen bajo esta colina al occidente de Turquía? ¿Podría esta ser la gran ciudad perdida de Troya? Es una historia intrigante que desentierra un misterio ancestral. La historia detrás de la épica es la de un tesoro robado, de esqueletos enterrados y de imperios en decadencia, que podría ser aún más fantástica de lo que Homero jamás podría haber imaginado. Troya, un especial de la National Geographic. Este tesoro de oro tiene casi 4.500 años de antigüedad y posee una tradición que nos lleva a una civilización perdida conocida como Troya. Este oro fue robado, escondido, ganado en batalla y vuelto a perder. Las naciones se lo disputaron y los imperios cayeron por su causa. Abril de 1945. Estos artefactos de oro que contienen más de 10.000 piezas individuales se encuentran en un museo de Berlín. Pero el ejército rojo de Rusia avanza sobre la capital nazi. Los ciudadanos tienen pánico, saquean los museos, llevándose todo lo de valor, y el oro desaparece. ¿Qué le sucedió? Por años se presumió que este oro fue fundido y se perdió para siempre. Mas no estaba perdido, fue escondido. Nadie sabe exactamente cómo, pero en algún momento de aquel verano, el oro fue cargado en camiones y sacado a hurtadillas de la devastada Berlín. Fue llevado al este, hacia lo profundo de la Unión Soviética de Stalin. En secreto, el oro llegó hasta aquí, al Museo Pushkin de Moscú. Pero no para ser exhibido. Al contrario, fue guardado en el sótano durante más de 50 años, hasta que otro imperio cayó, esta vez el Imperio Soviético. En 1993, los rusos admitieron haber tomado el oro. 3 años más tarde, finalmente fue exhibido. Ahora, las naciones pugnan nuevamente por este tesoro. Rusia, Alemania, Grecia y Turquía. Exigencias que viven las antiguas rivalidades que se remontan a la época de los héroes. ¿Es este el oro de la Troya de Homero, aquella ciudad legendaria por sus riquezas? La historia de la guerra de Troya es narrada en la Ilíada y continúa en la Odisea. Se ha repetido en el arte, los juegos y los libros. Helena de Troya. Es una historia tan poderosa que Hollywood no pudo resistirse. La historia de la guerra de Troya es una saga muy atractiva. Tiene elementos que hombres y mujeres gustan, pues es una historia de amor y un asunto de camaradería. Tiene temas universales, la mortalidad del hombre, el amor correspondido y el no correspondido. Hollywood siente fijación por ella una y otra vez. Es una historia que jamás morirá. Es la historia de 2 grandes civilizaciones, la griega bajo el rey Agamenón y la troyana dirigida por el rey Príamo. Nos cuenta cómo Paris, un príncipe troyano, huyó con Helena, la reina griega. Pero el robarse una reina trae graves consecuencias. El rey Agamenón, comandante de uno de los ejércitos más grandes del mundo, debía defender el honor de su reino. Por eso envió 1000 navíos a través del mar Egeo para recuperar a Helena. Los griegos sitiaron Troya durante 10 años, pero no lograron escalar sus colosales muros.
Los guerreros más famosos, el griego Aquiles y el troyano Héctor, se trenzaron en combate mortal. Héctor perece, pero los muros no caen, hasta que los griegos tienden una trampa, llevar un enorme caballo de madera hasta los muros de la ciudad. Los troyanos lo tomaron como un regalo, pero este estaba lleno de griegos que recuperaron a Helena y destruyeron Troya hasta sus cimientos. Troya fue destruida, pero la historia sobrevive hasta nuestros días. Muchos dichos tuvieron su origen en la historia de la guerra de Troya, la mayoría de los cuales la gente no se percata que ahí es donde se originaron. Por ejemplo, tenemos, ten cuidado cuando un griego te da un regalo, el rostro que movilizó 1000 navíos, siendo ese rostro el de Helena. Y desde luego, tenemos el talón de Aquiles. Homero logró tocar algunos de los temas eternos de la humanidad. Los sacrificios que debe hacer un soldado al pelear a favor de su tierra y seguir las órdenes de su rey. La expresión de los fuertes lazos entre hombres y mujeres y cómo se ven separados en el campo de batalla son los temas que continúan destacándose en el resto de la literatura occidental. La historia ha permanecido casi 3000 años. ¿Pero es verdadera? ¿Acaso sí existió alguna Troya? ¿Ocurrió la guerra de Troya? Supuestamente la guerra de Troya ocurrió 1300 años antes de Cristo, época en que la escritura era prácticamente desconocida y no existían registros históricos. Fue 400 años después que finalmente se escribió la historia de Troya en libros llamados La Ilíada y la Odisea. Estos no son historia, más bien son fábulas entretenidas de otra época, ficción con un toque de realidad histórica narradas por un hombre llamado Homero. Pero, ¿quién fue él? ¿Y en verdad merece el crédito? La Ilíada y la Odisea son atribuidas a un poeta ciego del occidente de Turquía llamado Homero durante el periodo griego, pero las investigaciones recientes demuestran que no necesariamente estamos en lo cierto al adjudicarle las dos épicas a un hombre llamado Homero, ni que tampoco sea correcto asumir que él era ciego. Hay quienes sugieren que él no era una persona, que Homero es una profesión, que eso es un Homero. Quien quiera que haya sido Homero, en su historia se pueden buscar pistas para encontrar la real verdad detrás de la guerra épica entre Grecia y Troya. La narrativa comienza a finales de la Edad de Bronce, hace más de 3000 años, con una suculenta cena entre reyes y comerciantes rivales. El rey Príamo de Troya y el rey Menelao de la ciudad griega de Esparta comandaban las competidas rutas del comercio y celebraban su nueva sociedad. Pero había un problema. Uno de los hijos de Príamo, el príncipe Paris, estaba distraído de sus deberes diplomáticos. Su distracción, Helena, la esposa de su anfitrión, la que se decía era la mujer más bella del mundo. Pero el rey Menelao no notó el encantamiento de Paris. Menelao, quien aparentemente no era de los hombres más inteligentes, se fue dejando solos a Paris y a Helena. Menelao partió a Creta en un viaje de negocios, y mientras el gato no estuvo, los ratones hicieron fiesta. Helena y Paris se conocieron y se enamoraron. Comenzaron un romance ilícito. Y Paris se llevó a Helena con él en su regreso a Troya. En esto existen dos versiones. La versión griega sostiene que Helena fue raptada y llevada a la fuerza. La versión troyana dice que Helena en verdad se enamoró de Paris y se fue con él voluntariamente. De cualquier modo, Helena fue a dar a Troya. Cuando Menelao regresó, descubrió que su esposa no estaba. En cualquier era, llevarse a una reina es un escándalo y un insulto. En el siglo XIII a.C. era un acto de guerra. El rey Príamo se niega a devolverla a Grecia. Helena fue entonces alojada en la corte real de Troya. Pero, ¿alguna vez existió tal lugar? La descripción que Homero hace de Troya es asombrosa. En la antigüedad los hombres contaban historias de la ciudad de Príamo, rica en oro y en bronce. Troya, la ciudad de Príamo, rica en oro. Esa idea atrajo a los buscadores de tesoros a lo largo de los siglos.
Quien encuentre a Troya encontrará mucho oro. Y ahí es donde este oro vuelve a ser parte de la historia. En el siglo XIX en Alemania, un negociante excéntrico emprendió la búsqueda de las riquezas de Troya como una venganza. Ese hombre se llamó Heinrich Schliemann. Estaba obsesionado con la Ilíada y creyó cada palabra de ese libro. Para él, Troya, Helena y el caballo fueron una realidad histórica. Aunque por años, los eruditos seriamente dudaron de la existencia de Troya. Para ellos era una ciudad ficticia, otra Atlántida o Shangri-La. Schliemann se negó a creerles. Siendo un hombre obsesivo, emprendió una búsqueda loca que se volvió en el primer intento serio por encontrar a Troya. Pero descubrir la verdad acerca de Troya se tornó aún más difícil, porque al igual que Homero, Schliemann prontamente mezcló la realidad con la ficción. En una época donde la espectacularidad aseguraba excesivo cubrimiento periodístico, Schliemann estaba destinado a volverse el P.T. Barnum de la arqueología. Heinrich Schliemann es el padre de la arqueología, pero también es un pícaro. Es prácticamente indigno de confianza en cuanto a su vida personal, en el aspecto privado, y por ende uno se pregunta qué tan confiable es en lo referente a su vida profesional. En verdad no era un hombre al que todos quisiéramos como invitado a cenar en casa. Y si después de todo, si lo invitáramos, no pudiéramos creer en sus historias. Schliemann estaba decidido a encontrar pruebas de la guerra de Troya y así hacerse famoso, pero primero tenía que hacerse rico. Comenzó en Rusia, donde les vendió armas a ambos bandos en la guerra de Crimea. Luego, para financiar su búsqueda, le echó ojo al oro. En 1849 solo había un lugar donde conseguirlo. Se fue a California durante la fiebre del oro de 1849. Fue uno de esos buscadores de oro, aunque no se ensució las manos. En vez de excavar en busca del metal, él fue el intermediario que le compraba las pepitas y el polvo de oro a los mineros y se los vendía a los bancos. Al parecer hacía trampa con la balanza y por ello prácticamente fue echado del pueblo. Con su reciente fortuna, llegó la hora de buscar Troya. Pero antes de hacerlo, el excéntrico Schliemann necesitaba algo más: su propia Helena. Se inventó un divorcio. Luego le escribió al jefe de la iglesia ortodoxa griega en Atenas y le dijo: quiero ir a Grecia y casarme con una mujer griega. En sus entrevistas, conoció a Sofía en Gastromenos, de 17 años de edad. Siendo griega, joven y bella, ella se convirtió en la nueva señora Schliemann. Había encontrado a su Helena, ahora a encontrar a Troya. La única pregunta: ¿dónde? Los escritos de Homero son como un mapa de tesoros, llenos de indicios. Él describe la planicie troyana como una tierra ventosa, marcada por robustos robles, ubicada al borde de la antigua vía fluvial de Hellespont. Esto envió a Schliemann al noroeste de Turquía en 1868, donde yace la supuesta tumba de Aquiles cerca de la ciudad de Beşiktepe en la costa egea. Si Homero es confiable, Troya debía estar cerca. Schliemann acudió entonces a un hombre con una teoría increíble de cómo develar este misterio. Se llamó Frank Calvert, un diplomático y arqueólogo amateur. Frank Calvert le dijo: ¿sabe? En mi país hay un lugar llamado Hisarlik y yo excavé ahí. Creo que ahí es Troya. ¿Por qué no viene a dar un vistazo y a excavar? Si llega a ser Troya, haremos algún acuerdo. Hisarlik no era muy agradable de mirar. Literalmente era un montículo con pasto de 220 por 160 metros que se elevaba sobre las planicies cultivadas de la costa del Anatolio de Turquía. Calvert convenció a Schliemann de que este montículo ordinario, en mitad de la nada, una vez fue la cosmopolita ciudad de Troya. Schliemann comenzó a cavar donde Calvert le sugirió y lo hizo sin desmayo. Creyendo que la Troya de Homero yacía debajo, cavó una colosal trinchera de norte a sur de más de 40 metros de ancho, justo en la mitad de aquella colina. Schliemann no era paciente ni cuidadoso. Lo que no correspondiera a la Troya de Homero lo tiraba a un lado. Si resumimos en una frase el modo en que Schliemann excavó en Troya, sería muy fácil de describir. Lo hizo a las patadas.
En la época en que Schliemann comenzó su trabajo, la arqueología en verdad era una disciplina muy nueva. Tendemos a considerarla muy antigua, pero en realidad en la segunda mitad del siglo XIX era sumamente nueva. Para el momento en que comenzó sus excavaciones, Schliemann no tenía instrucción formal alguna, así que no estaba nada seguro acerca de cómo hacerlo. El 31 de mayo de 1873, Schliemann vio recompensado su trabajo. En sus propias palabras, Schliemann dijo: "Una mañana salí, los obreros ya estaban trabajando, y cuando me acerqué, un empleado descubría un gran pectoral, y pude ver el brillo del oro. En eso anuncié que había olvidado que era mi cumpleaños. Luego añade: les di el día libre de inmediato. Después que los trabajadores se fueron, procedí a llamar a mi esposa Sophie, y juntos extrajimos este bello pectoral y los tesoros aledaños. Mi esposa reunió los objetos, el oro, la plata y el bronce en su delantal, y los llevamos hasta nuestra casa, donde rápidamente los colectamos, catalogamos y anotamos. Eran miles de piezas de oro grandes y pequeñas. Según Schliemann, era el tesoro de Príamo, el rey troyano, las riquezas que llevaba años tratando de encontrar. Él le prometió al gobierno turco que nunca sacaría el tesoro de ese país. Así que le quedaba solo una opción: sacarlo a hurtadillas. De acuerdo con Schliemann, una noche él y su esposa extrajeron el oro de Troya en barco hacia su hogar adoptivo en Grecia. Infortunadamente tenemos un problema con esta historia. El problema es muy sencillo. Sophie no estaba ahí. En los diarios del propio Schliemann y en otros relatos, se descubrió que su esposa Sophie estaba en Atenas el día en que supuestamente se encontró este tesoro. Así que toda la historia fue inventada, y de hecho Schliemann fue confrontado con esto más tarde. Y un tanto avergonzado dijo: sí, es cierto, Sophie no estaba ahí. La introduje en la historia buscando lograr que ella se interesara más en lo que yo hacía. Eso se tornaría más extraño aún. Con el oro en su poder, Schliemann podía completar la creación de su Helena propia. Después que Schliemann se robó el oro de Turquía y regresó a Atenas, una de las primeras cosas que hizo fue vestir a su esposa Sophie con todo el oro y fotografiarla así. Eso no es correcto de hacer. Por otra parte, dada la época de aquello, ¿quién podría haberse resistido? Es decir, ahí estaba el oro, solo estaban él y su esposa. Por eso decidió vestirla con él. Se ve muy hermosa, y a quien lastima, pero no se supone que uno haga eso. Para Schliemann, su sueño de toda la vida finalmente se hacía realidad, o al menos eso creyó. En efecto, era un tesoro, pero no era el de Príamo. El propio asistente de Schliemann, Wilhelm Dörpfeld, descubrió que el oro no era de la época de la guerra de Troya en el siglo XIII a.C. De hecho, era mucho más antiguo, era más de 1000 años más viejo. Asombrosamente y por accidente, Schliemann descubrió una civilización perdida que databa de unos 3000 años antes de Cristo, más antigua de lo que ninguno había imaginado. Fue el hallazgo de todos los tiempos. A pesar de sí mismo, Schliemann descubrió no una Troya, sino 9. Apiladas una sobre otra, saqueadas o destruidas, los 9 niveles de Troya abarcaban un periodo de casi 4500 años. Schliemann encontró 9 ciudades y se halló frente a un dilema inesperado. ¿Cuál de las 9 ciudades era la de la guerra de Troya? En su prisa por excavar, Schliemann, de hecho, destruyó mucho de la civilización que tanto buscaba. La Troya de Homero, las Troyas 6 y 7, yacen en los niveles intermedios, no en el fondo, donde Schliemann consideraba que estaban. A pesar de la confusión y la destrucción, él estableció claramente la existencia de Troya. El descubrimiento lo hizo famoso. Schliemann anunció sus resultados, pero olvidó mencionar algo. Deliberadamente omitió el nombre de Frank Calvert. El nombre de Calvert no apareció en la historia y Schliemann se llevó el crédito de descubrir Troya. Había encontrado Troya, pero algo le inquietaba. Troya no era muy grande, y Schliemann no lograba entender por qué se peleó una batalla tan grande en un pueblo tan pequeño. Para probar que hubo una guerra de Troya, tenía que mostrar una ciudad más grande y poderosa, la que fue saqueada y quemada. El rastro que Schliemann siguió durante tanto tiempo finalmente se enfrió.
Así que volvió a prestarle atención a la Ilíada de Homero, cruzando el mar hacia la antigua Grecia. A finales de la Edad de Bronce, había muchos reinos individuales en la Grecia peloponense, pero todos rendían tributo a un reino, Micenas, y a un rey, Agamenón. Fue Helena, la esposa de Menelao, el hermano de Agamenón, la que fue llevada. Ella aún estaba en Troya con su amante Paris. Pero en ese insulto, Agamenón vio una oportunidad. Reunió a todos los reyes bajo su control y los enlistó en su apoyo. La misión: recuperar a Helena y saquear Troya, la ciudad rica en oro. Su arma secreta: Aquiles, el más grande guerrero de Grecia, cuya agilidad y habilidad en el combate le fue concedida por los dioses. Con la flota más poderosa y el más grande guerrero, ¿cómo podría perder? El rey Agamenón, con una cabeza y cara como las de Jove, el señor del trueno, una cintura como la de Marte y un pecho igual al de Neptuno, lucía incomparable entre la multitud de héroes. Era Agamenón, el rey de la gran Micenas. ¿Podría ser este el reino que condujo a los griegos contra Troya? En 1876, Schliemann fue al lugar donde se creía que una vez existió Micenas. La gente lo llevó hasta el lugar y le dijo: este era el hogar de Agamenón, esta fue Micenas. En aquellas ruinas sin excavar, Schliemann volvió a excavar, con la esperanza de encontrar a Agamenón y algún otro indicio de la guerra de Troya. Micenas, un lugar de riqueza y violencia. A diferencia de Troya, la existencia de Micenas nunca fue puesta en duda. Pero nadie excavó sistemáticamente el lugar hasta el arribo de Schliemann, y lo que él descubrió aquí fue asombroso. Al entrar en la ciudadela de Micenas, encuentras una pared y atraviesas una puerta de entrada. Por encima de esa puerta hay un gran bloque de piedra como umbral, sobre el cual hay una pieza de piedra burdamente triangular, la cual tiene grabadas dos criaturas con forma de león mirándose de frente con una columna en la mitad. ¿Leones? ¿Eso qué podría significar? En la antigüedad, los leones eran los guardianes simbólicos de una instalación real. La Puerta de los Leones es una de las esculturas monumentales más antiguas de Europa. Para Schliemann, esta era la entrada a la corte de Agamenón. Schliemann comenzó a excavar. Lo que encontró fue un espacio circular que semejaba a un centro de reuniones o la plaza de un pueblo. Pero al comenzar a excavar ahí, descubrió que no era un centro de reuniones, era un área monumental en la que había tumbas. Tumbas. En vez de una plaza de pueblo, Schliemann encontró un cementerio. Encontró varios tiros profundos que fueron cortados en el suelo, y dentro del lecho de piedras, al final de cada una de esas excavaciones, se hallaba una cámara rectangular, en las cuales encontró un gran número de cuerpos. Schliemann excavó aún más, convencido de que encontraría el cuerpo del mismo Agamenón y desentrañaría nuevos secretos del misterio de la guerra de Troya. En cada tumba había una gran cantidad de objetos preciosos de oro y plata, una gran variedad de objetos exóticos que fueron traídos a Micenas. Oro. Por increíble que parezca, Schliemann acababa de volver a encontrar oro. Las piezas más notorias eran máscaras de oro colocadas en los rostros de los muertos, una señal de prosperidad en el más allá. Schliemann ya vio suficiente. Envió telegramas a los periódicos más grandes anunciándoles haber visto la cara del mismo Agamenón. La prensa europea cubrió todo, pero Schliemann nunca dejó que la verdad se interpusiese en el camino de una buena historia. La máscara original que Schliemann halló era el rostro redondeado y amistoso del vecino de al lado. El rey de Grecia vino a ver esto, pero en el interín Schliemann descubrió una máscara aún mejor. Así que cuando el rey llegó, él le mostró aquella otra máscara. Esta es la que tiene el bigote enrollado y la barba, que le da un aspecto más real. Parece un caballero de la Bretaña victoriana. Algunas personas sugirieron que él tomó una máscara dorada y acudió donde un amigo, que tal vez era joyero, para que le añadiera la barba y también el bigote. Quizás a Schliemann no le habría importado alterar la cara del mismo Agamenón, pero este no era su rostro.
pues tenía 300 años más. Una vez más, en su incansable búsqueda de la guerra de Troya, Schliemann acababa de hacer un descubrimiento notable por mera casualidad. La máscara era de una ciudad micénica anterior, pero Schliemann aún buscaba la Micenas que alcanzó su cenit en la Ilíada de Homero. En los años subsiguientes, los arqueólogos descubrieron un importante nexo con Homero, un casco de colmillos de jabalí que encaja con la descripción hecha en la Ilíada. Y sobre su cabeza se colocó un casco hecho de piel. Los resplandecientes dientes de un jabalí de colmillos blancos lo recorrían de lado a lado en hileras cosidas juntas y apretadas. Repentinamente, Homero era más que un poeta. Finalmente, la mitología y la arqueología confluyeron y la ciudad de Agamenón se volvió el centro de atención. Al igual que Troya, Micenas está en la cima de una colina que dominaba abajo las rutas del comercio, y como Troya, Micenas se volvió un lugar próspero. También fue famosa por tener una larga historia de violencia de dinastías. El abuelo de Agamenón mató aquí a su propio hermano e hizo que los hijos de éste comieran su cuerpo. En la época de Agamenón, la ciudad se preparaba para la guerra y el futuro de Micenas estaba en peligro. Cuando la gran flota se preparaba a zarpar, Agamenón realizó una acción desesperada. Sacrificó a su propia hija a los dioses a fin de que le garantizaran vientos favorables hacia Troya. ¿Podría realmente una flota de 1000 navíos cruzar el mar Egeo para atacar el noroeste de Turquía? Si es así, ¿cómo? 50 remeros en un barco de una sola cubierta podrían alcanzar velocidades de hasta 8 nudos. A la flota de Agamenón le habría tomado 3 o más días para recorrer los casi 420 kilómetros que separan a Micenas de Troya a través del mar vinotinto de Homero. Fuesen los dioses, el sacrificio de Agamenón o sus hábiles marineros le funcionó. La flota griega cruzó el mar Egeo y llegó a la costa turca. Pero entonces se le acabó la suerte a Agamenón. A causa de una disputa banal por una esclava, Aquiles, el gran guerrero, decidió que no pelearía con el ejército griego. Agamenón habría de tomar Troya sin él. Los griegos acamparon en la costa de la bahía de Troya y planearon el ataque a la ciudad troyana para rescatar a Helena. Pero no sería este el último ejército en pelear por esta tierra. En la Primera Guerra Mundial, cerca de 250,000 de soldados aliados murieron aquí en la batalla de Galípoli. En 1452 después de Cristo, los otomanos conquistaron Constantinopla río arriba. En el 332 a.C., Alejandro el Grande trajo a un ejército de 20,000 hombres hasta aquí. ¿Por qué los hombres batallaron en esta costa tantas veces a lo largo de los siglos? La respuesta es su ubicación privilegiada. Según Homero, Troya estaba situada al borde de Hellespont, lo que hoy día se conoce como el Dardanelos. Esa vía fluvial con forma de canal que separa al Mar Negro del Egeo y a la vez divide a Europa de Asia. La costa siempre ha estado cubierta por pequeñas aldeas de pescadores. Pero no muy lejos de esta, siempre se han visto los grandes navíos del comercio mundial. Mucha de la riqueza del antiguo mundo navegó en estas estrechas aguas. Si la Troya de Homero estaba aquí, debió ser en un lugar poderoso. Un viento dominante del noreste aún barre este lugar, igual que entonces.
fue este viento el que ayudó a hacer de Troya una ciudad rica. Los vientos y las corrientes con frecuencia iban en dirección equivocada, y los marinos en ocasiones debían permanecer en el puerto hasta 6 semanas consecutivas. Y Troya, los gobernantes de esa ciudad, tal vez le impusieron impuestos a esos barcos. Troya debió convertirse en una especie de caseta de peaje de la Edad de Bronce, y así se volvió rica. Fuera de la ciudadela había granjas y rebaños de cabras y ovejas, la especie de tranquila vida pastoral que Homero describió en la Ilíada. Dentro de los muros, la ciudad era real y magnificente. La corte troyana estaba ubicada en el centro de los muros de la ciudadela, donde el rey Príamo, según la Ilíada de Homero, cobraba el peaje e impuestos a los navíos mercantes que pasaban por ahí. En esa época, Troya tal vez era toda una ciudad internacional. Me inclino a pensar que debió ser muy cosmopolita. En Troya encontrábamos diversos objetos importados directamente desde el extranjero. Indudablemente debían existir embajadas y delegados extranjeros presentes ahí. Eran 2 ciudades, Micenas, rica en comercio, y Troya, rica por tasar este. ¿Acaso esta rivalidad entre griegos y troyanos pudo ser la verdadera razón que inició la guerra de Troya? Ciertamente sabemos que hubo guerras en la Edad de Bronce que involucraron a todos estos bandos que participaban en las redes del comercio al este del Egeo, y no es de extrañar, dada la ubicación de Troya, que fuese atraída dentro de esta red. A finales de la Edad de Bronce, solo había una manera de atacar una ciudad fortificada, de frente. Y en la historia de Homero, eso es exactamente lo que los griegos se preparaban a hacer. Se reunieron frente a las puertas de la ciudad. Pero París, temiendo una batalla sangrienta a causa de su mujer, salió al frente y ofreció decidir todo el asunto combatiendo hombre a hombre con cualquiera de los griegos. ¿El trato? Si él ganaba, Helena se quedaba en Troya. Si perdía, ella regresaría a Grecia. Menelao, el esposo de Helena, sediento de venganza, aceptó el desafío. Y rápidamente comenzó a ganarlo. París se retiró atemorizado. Según Homero, fueron los dioses quienes le removieron del campo de batalla, como si simplemente hubiese desaparecido. Su retirada le llevó a la recámara de Helena, donde ella le reprendió por su cobardía, aunque no muy fuerte. Un hermoso cobarde cuyo romance puso en peligro una civilización. ¿En realidad existió un tal príncipe París de Troya? ¿Existe alguna evidencia de que realmente vivió? Llegan pistas atormentadoras de la gente que habitaba un poco al oeste de Troya, los hititas, que están entre los primeros del mundo en usar la palabra escrita. En esos textos hititas encontramos alusión a un rey de Güelusa llamado Alexandros. Alexandros es otro nombre de París, quien desde luego era el príncipe de Troya. Al parecer hubo conflictos al final de la Edad de Bronce cerca de Troya que tenían relación con este rey llamado Alexandros o París. Muchos interpretaron esto como un indicativo de los tipos de guerras descritas por Homero en la Ilíada. Y la Ilíada apenas comenzaba, porque Aquiles, el poderoso guerrero, volvió a entrar en combate después que un amigo cercano fuese muerto a manos de Héctor, el príncipe troyano. Enardecido por la furia, Aquiles prácticamente acabó al ejército troyano y llevó a los sobrevivientes a encerrarse tras de las puertas de la ciudad. El cerco griego prácticamente llegó a los muros de Troya. Homero describe esos muros en la Ilíada. Los grandiosos muros, portones y puertas de madera que colgamos bien planeados, colosales y bien construidos, protegerían a la ciudad. ¿Pero alguna vez ocurrió un gran asedio a Troya? Schliemann no encontró evidencia de ello. Pero él no tendría la última palabra sobre Troya.
En 1932, Carl Blegen de la Universidad de Cincinnati comenzó una excavación de 7 temporadas en el montículo en Hisarlik. Blegen no era un sujeto ruin como lo fue Schliemann. Él excavó con precisión y profesionalismo, aunque su meta era la misma, encontrar pruebas de la guerra de Troya. El 6º nivel de Troya era la rica ciudad pastoral e internacional donde la vida era buena. Pero el equipo de Blegen descubrió que el 7º nivel de Troya, aquella ciudad que existió justo en el tiempo del sitio a la Troya de Homero, era un lugar dramáticamente diferente. Ellos encontraron que los lujosos bienes extranjeros no existían. Los signos de riqueza desaparecieron. Las condiciones de vida eran precarias. ¿Qué sucedió a la una vez rica y pacífica Troya? Entonces hallaron una pista vital. Descubrieron un depósito de jarras, grandes y abundantes jarrones. Los habitantes de Troya parecían estar escondiendo sus alimentos. Los residentes, o casi todos los que vivían en los alrededores, se trasladaron buscando la protección de la ciudadela. Entonces debieron tener dificultades para andar por las calles de la ciudad, porque las casas fueron construidas muy cercanas entre sí. Había enormes vasijas de almacenamiento que contenían grandes cantidades de alimentos para no tener que abandonar la protección de la ciudadela tan a menudo, y debió existir un clima de temor. ¿Temor de qué? El profesor Rose cree que la Troya Séptima en verdad fue una ciudad bajo sitio, tal como se describe en la Ilíada. Según Homero, los griegos eran quienes sitiaban Troya y el desenlace habría de ocurrir justo afuera de estas paredes fortificadas, donde Aquiles se enfrentó a Héctor en combate mortal, hombre a hombre, con el destino de Troya en juego. Aquiles eliminó al gran príncipe troyano, pero lo peor estaba por venir. Él ató el cadáver de Héctor por los talones a su carruaje y lo arrastró dando 3 vueltas alrededor de los muros de la ciudad, mientras los padres de Héctor, el rey Príamo y la reina Hécuba, observaban horrorizados. ¿Esto realmente ocurrió? ¿Los aristocráticos comandantes griegos se enfrentaban hombre a hombre con sus oponentes? Nuevamente, los hititas nos dan una pista. Hay un texto de la capital hitita en Bogascoy, el cual parece referirse a un guerrero aristocrático del bando griego peleando con otro guerrero aristócrata del bando hitita, lo que evidencia los duelos a finales de la Edad de Bronce. Según Homero, Aquiles no era invencible. Como todos los mortales, él tenía una debilidad. En su caso, era su talón. Una flecha disparada a su talón lo eliminó. ¿Quién lo mató? El una vez cobarde París. Aquiles estaba muerto. Pero, ¿tenemos alguna evidencia de que él haya vivido? Hay una pequeña pista en la ciudad costera de Besiktepe, un montículo de forma cónica que desde la antigüedad ha sido considerado la sepultura de Aquiles. Pero las excavaciones en el montículo fueron en vano y el histórico Aquiles sigue siendo un misterio. París, el destructor de Aquiles y causante de la guerra, también pereció en batalla. El enredo amoroso de París comenzó la guerra. ¿Acaso su muerte la acabaría y cambiaría el destino de Troya? Ahora el rey Príamo tenía la oportunidad de devolver a Helena y salvar su reputación. Pero nuevamente el orgullo pertinaz movió la balanza del destino en la historia de Homero. Príamo se negó a entregar a Helena. Los griegos tendrían que abrirse paso dentro de la fortaleza para recuperarla. En la Ilíada fue el dios Poseidón quien construyó los enormes fortificados de Troya. Según Homero, Poseidón dijo: amurallé la ciudad fuertemente con piedras bien cortadas para hacer el lugar impenetrable. Paredes impenetrables, 10 años de asedio y los muros de Troya seguían firmes. Eso parece improbable para una ciudad tan pequeña. Este sería un rompecabezas que Carl Blegen jamás resolvería.
Blegen finalizó sus excavaciones en Troya en 1938 y en los siguientes 50 años nadie hizo nada allí. Las paredes se derrumbaban y estaban en mala condición. Después de sus excavaciones, se presumía que el suelo debajo de Hisarlik entregó todos sus secretos. Mas no era así. En 1992, un equipo de la Universidad de Tübingen en Alemania, junto con uno de la Universidad de Cincinnati, decidieron volver a excavar. Esta vez empleando dispositivos de sonar de alta tecnología para buscar depósitos de petróleo en el suelo. Pero no encontraron petróleo. Lo que encontraron fue una piedra tras otra que habrían de cambiar nuestra comprensión de cómo pudo ocurrir la guerra de Troya. Lo que hallamos fue que si uno se aleja unos 400 metros al sur de la ciudadela principal, hay una zanja cortada en piedra que rodea toda la ciudad inferior de Troya, en el período de la Troya Sexta. Un perímetro defensivo bien alejado de los muros de la ciudad. Esto haría a la Troya de Homero mucho más grande de lo que antes se creía. De pronto, Troya no era tan pequeña. Repentinamente, Troya lucía mucho más defendible. Para poder atacar la ciudad, tendrías que haberte bajado de tu carruaje, entrar y salir de la zanja, todo ello mientras esquivabas las flechas que los troyanos te lanzaban desde atrás de un muro, el cual no estaba muy lejos. Después tendrías que escalar aquel muro y correr hacia la parte baja de la ciudad. Esos son unos 400 metros. Y entonces habrías llegado a este enorme muro fortificado de piedra caliza que rodeaba la ciudadela. Tendrías que escalarlo. Si lograbas hacer todo eso mientras esquivabas la lluvia de flechas que desde el otro lado te enviaban los troyanos, entonces podías saquear la ciudad. Pero con este doble sistema de defensa, el poblado era prácticamente impenetrable. Encontraron la ciudad más grande que Schliemann y Blegen tanto buscaron. El caso de la guerra de Troya dio un gran salto adelante. Según Homero, el asedio estaba estancado. Los griegos sufrieron graves pérdidas y necesitaban un nuevo plan para lograr atravesar los impenetrables muros de Troya. Para lograrlo, acudieron a la trampa. Construyeron un enorme caballo de madera. Los griegos colocaron el caballo ante los muros de la ciudad y aparentemente se retiraron. Los troyanos lo encontraron y creyeron que los griegos les hacían un regalo y se retiraban de la guerra. Los troyanos, que al parecer no eran de lo más inteligentes, abrieron sus puertas, introdujeron el caballo de Troya y comenzaron a celebrar. Pero ese caballo no era un regalo y los griegos no se retiraron. Su flota estaba oculta detrás de la isla de Tenedos, cerca de la bahía, esperando que la trampa diera resultado. ¿Esto realmente sucedió? ¿Pudo uno de los más grandes engaños militares haber sido un hecho histórico? Los griegos de la antigüedad sabían acerca de la historia del caballo de Troya. Cuando experimentaron con la representación de figuras de humanos como de animales, esta es una de las primeras cosas que dibujaron. ¿Por qué se habría inventado siquiera una historia así? Nuevamente debemos recordar estos componentes defensivos tan poderosos en la ciudad a finales de la Edad de Bronce. Por tanto, no debe sorprendernos que se desarrollara la historia de alguna especie de truco para poder penetrar en una ciudad impenetrable. Lo difícil es explicar por qué un caballo. Pero existen algunas teorías. En los días de las guerras contra fortalezas, el ejército atacante a menudo construía un artefacto de asedio, normalmente un carnero rodante de ataque con soldados dentro. Este dibujo asirio del siglo VII a.C., cerca de la época de Homero, muestra un artefacto de asedio con forma de caballo, penetrando los muros de una ciudad fortificada. Quizás el caballo de Troya era solo uno de esos dispositivos. Pero tal vez los muros fueron derribados por una fuerza natural, un terremoto, y no por un artificio del hombre. Una falla recorre todo el noroeste de Turquía y los sismos han afectado frecuentemente esta región desde la antigüedad. Las excavaciones de Carl Blegen en los años 30 mostraron evidencia considerable de que Troya fue golpeada por un gran terremoto a finales del siglo XIII a.C. Quizás fue un sismo lo que debilitó a Troya y permitió a los griegos penetrar la ciudadela. El caballo o el terremoto. ¿Podrán ser resueltas estas dos teorías? Sabemos que la sexta ciudad de Troya fue destruida, tal vez por un terremoto. Pero si Homero está narrando la historia, 10 años de luchas, una saga épica y esto y aquello, no querrá darle un final así.
Y entonces hubo un terremoto, los muros cayeron y los griegos entraron. Ese sería un fin soso para esta historia y no sería espectacular. Pero existe la teoría del caballo como un símbolo. Los muros de Troya tenían la fama de haber sido construidos por el dios Poseidón. Poseidón no solo era el dios del mar, también era el dios de los terremotos. A menudo se le dice el que sacude la tierra. El animal asociado con Poseidón es el caballo. Así que, si terremoto es igual a Poseidón, Poseidón es igual a un caballo. Por tanto, un terremoto equivale al caballo de Troya, es todo. El caballo de Troya simplemente pudo ser una metáfora para el terremoto. Pero según Homero, el caballo fue real y el truco funcionó. Cerca de medianoche, los troyanos habían bebido demasiado licor y estaban dormidos. Los de Micenas dentro del caballo abrieron la puerta, descendieron, mataron a los guardias en las puertas y las abrieron. Mataron a todos los hombres de Troya, incluyendo al rey Príamo. Mientras tanto, Menelao buscó a Helena decidido a matarla. Pero al encontrarla, volvió a ser cautivado por su belleza y se la llevó consigo. Una vez más, la sola belleza de una mujer tiene un profundo impacto en el destino de los personajes de Homero. Pero en realidad, ¿qué sabemos acerca de Helena de Troya? ¿Pudo una guerra épica de 10 años entre dos gigantes del comercio en verdad haber sido peleada por la mano de una bella mujer? A los griegos de la antigüedad histórica les encantaba creer en una Helena de Troya. Por eso, según ellos, Helena de Troya fue un ser humano muy real. ¿Ella existió? No lo sé. Pero ciertamente, el rol de las mujeres en la Grecia y el Oriente Medio prehistóricos para cimentar alianzas entre reyes e imperios es verdaderamente innegable. Pero las mujeres fueron realmente raptadas durante la guerra y transportadas al otro lado del Egeo, como los griegos sostienen que le sucedió a Helena. Esta tableta de piedra del siglo XIII a.C., hallada en Grecia, solo pudo ser descifrada en 1952. Ella ofrece pistas sorprendentes que apoyan a Homero. Ahí se listan los nombres de las mujeres raptadas en la guerra, incluyendo una llamada Toroya, o Mujer de Troya. Según Homero, las mujeres de Troya sufrieron el mismo destino cuando la ciudad fue asaltada y saqueadas sus riquezas. Luego Troya fue quemada hasta las cenizas, borrando para siempre la civilización del rey Príamo. Sabemos que hubo una Troya y que fue destruida en el siglo XIII a.C., pero ¿realmente fue reducida a cenizas? Si es así, ¿por quién? Schliemann anhelaba hallar pruebas de ello. Y 45 años después de la muerte de Schliemann, Carl Blegen finalmente habría de probarlo. Carbonizada entre las capas de la Troya de Homero, halló evidencia sólida de que ésta ardió. Pero muchas ciudades se incendiaron en la antigüedad. ¿Cómo sabemos que Troya fue quemada en un ataque militar? Cuando los equipos de Tübingen y Cincinnati llegaron en los 90, comenzaron a examinar los restos destruidos de la Troya de Homero. Encontramos bastantes niveles de destrucción, pero dos en particular eran de finales de la era de bronce. En la segunda fase de destrucción hallamos puntas de flechas casi destruidas, lo que hace suponer que la ciudad fue arrasada en alguna especie de ataque. Puntas de flechas usadas por los guerreros antiguos en esta misma ciudad. Por fin, una conexión con una destrucción militar de la Troya de Homero. Schliemann probó que Troya existió. Carl Blegen demostró que fue sitiada, incendiada y destruida. Los equipos de Tübingen y Cincinnati descubrieron que Troya fue una ciudad grande víctima de un ataque militar. Pero podemos aseverar que la guerra de Troya,
el tema central de la obra de la vida de Homero y la obsesión de Schliemann en realidad ocurrió? Yo creo que hubo una guerra de Troya. Tenemos evidencias circunstanciales que los micenos pelearon al noroeste de Anatolio desde el siglo XV, quizás unos 300 años de la así llamada Guerra de Troya. ¿Hubo guerras entre los griegos y los troyanos? Ciertamente no sería sorprendente, pues Troya está ubicada en esta región fronteriza sobre la cual los griegos y los hititas continuamente buscaron tener control. Por tanto, Troya era un objetivo atractivo para ambos bandos. Ciertamente hubo guerras, tenemos la evidencia arqueológica de ello. ¿Es factible que los griegos se viesen involucrados? Por supuesto. ¿Podemos probarlo? Aún no. A menudo me pregunto si la Guerra de Troya fue un proceso más que un evento. ¿Será que Homero nos narró 200 o 300 años de guerras sobre el noroeste de la costa del Anatolio en una saga épica? Claro que es posible. La caída de Troya marcó el inicio del final de la Edad de Bronce. Uno a uno, Micenas y la mayoría de los grandes reinos del Egeo fueron destruidos y la región cayó en una era de oscurantismo que duró 400 años. Las ciudades perecieron, pero sus historias sobrevivieron. Las historias épicas de Aquiles, Héctor, Helena y Paris. De la guerra de Troya, del caballo de Troya y del trágico colapso de los imperios bajo el peso de la vanidad y la codicia. El oro de Schliemann se desplazó, residiendo bajo el control de los otomanos, los nazis y los soviéticos. Todos ellos a su vez cayeron. Todo lo que Schliemann tocó parece haberse vuelto oro. Pero todo lo que ese oro tocó parece condenado a perecer. Sin embargo, la historia de la guerra de Troya y la Ilíada de Homero no perecen. A través de los milenios, las sociedades surgen y caen, pero el romance, el amor, la codicia, la guerra y los héroes viven para siempre. Como dijera Héctor en la Ilíada: al menos no me dejen morir sin luchar, sin gloria, sino después de haber hecho algo grandioso, para que las generaciones futuras lo recuerden.